Estimados usuarios y estimadas usuarias, ¿cómo están? Esta es la clase número 33, según la cuenta que yo llevo. Mi nombre es José Martín Bron, un hijo de Papa Dios, y le estoy dando clases con respecto a un tema que yo le llamo fisiología social, también biologicismo, socialismo biológico. Estoy basándome en un libro que yo escribí hace mucho tiempo, gracias a Papa Dios, que pude escribir a lo largo de todos estos años y lo he venido perfeccionando. Y decidí dar estas clases porque yo sé que muchas personas no le gusta leer. Y segundo, para explicar un poco mejor, en vivo y directo, aunque esté grabado, claro, cómo funciona ese socialismo biológico. ¿Con qué se come eso, como decían antes? En la última clase le estaba hablando con respecto a el sistema judicial, principalmente. Y ustedes dirán que yo siempre me contradigo, etcétera. Pero, ¿sabes que yo les he dicho que no quería dar detalles coyunturales con respecto a mi situación o a nuestra situación política, territorial, etcétera? O sea, detalles coyunturales, como se llama. Hoy es 29 de agosto del año 2024. Para aquellos que estén interesados en qué fecha yo estoy haciendo estas grabaciones. Les estoy haciendo en esta especie de cueva, como una tienda de beduino, porque para mi persona es mucho más fácil hacer esto así, aunque no esté en las mejores condiciones, para muchos diseñadores de espacios interiores, etcétera. Pero resulta que yo hago estas clases casi de forma esporádica, cuando tengo tiempo. A veces vengo y las hago a las 2, 3 de la mañana, a la 1. Cualquier momentico que tenga tiempo libre, vengo y hago esto. Y aparentemente voy a hacer un aproximado de 100, 150 videos, porque es un tema muy extenso. Bueno, retomando lo que estaba hablando sobre los temas coyunturales. El 28 del 27 de este mes, ¿verdad? O mejor dicho, hace casi un mes atrás se hicieron las elecciones presidenciales. Hubo un desastre, etcétera. Ya todo el mundo sabe más o menos qué sucedió. Pero los analistas políticos, los analistas de sucesos, etcétera, no están viendo el panorama general. Cuando vemos a países supuestamente aliados opinar en forma contraria a lo que deberían de opinar, específicamente Colombia y Brasil, o sea, sus mandatarios, tenemos que pensar de forma capciosa, vamos a decirlo menos. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela, por lo menos, no sé si en otros países, ya hemos tenido bastante experiencia con respecto a lo que es la traición. Dolorosa, pero es traición, donde quiera que se ponga. Aquí tuvimos también a un José Antonio Páez, gran guerrero, revolucionario, patriota en sus primeros momentos, luchó al lado de Simón Bolívar. Después aparentemente se le dañó la mente y se volteó al pueblo venezolano. Si nosotros hemos tenido eso aquí por miles de ejemplos, ¿por qué no lo podemos tener también en la parte de afuera? La parte exterior. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Vamos a ir a la cartelera para que ustedes comprendan que hay que tener una visión holística
de todo el panorama general de lo que respecta a lo que se llama el estudio geopolítico. Usted sabe que supuestamente el imperialismo está en decadencia, pero según mis estudios, o sea, las investigaciones que yo he hecho, a lo largo del planeta han habido más de 100 imperios. Usted dirá, no, no puede ser. Sí, investiguen un poquito para que vean. Más de 100. Incluso aquí en Mesoamérica, antes de que existieran los conquistadores, hubo el imperio Lautaro, aparte del imperio Inca. ¿Quiénes son los Lautaros? Los que vivían más abajo, donde están los mapuches, Argentina, Uruguay, esas zonas. Estuvo el imperio Caribe. Los caribes viajaron a lo largo de toda la línea costera pidiendo tributos a los otros pueblos. En África estuvo el imperio Dahomey. Estuvo también el imperio mogol. No mongol, sino mogol. Investiguen. Van a conseguir bastante con respecto a eso. Pero entonces, para no alargar mucho esta pequeña introducción, porque quiero salir de esto y quiero que quede constancia de las cosas que digo, para que vea que no es que yo quiera traer las cosas jaladas de los cabellos. Vamos a la cartelera un momento. ¿Verdad? Un momento para explicar. Cuando Venezuela la invitan a ser parte de los BRICS, ¿qué significa Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica, y China? ¿Qué sucede? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que tú estás hablando? Sí, tiene mucho que ver. Porque resulta que el imperialismo, ¿verdad?, no se muere fácilmente, no se muere sin pelear, pues. Siempre da la batalla hasta el final. Y utiliza todos los métodos posibles, o las tácticas, como dicen los revolucionarios. Todas las tácticas de lucha son válidas. ¿Cuál es la táctica de lucha del imperialismo? Meter enemigos internos, azuzar la desunión, azuzar la mentira, lo que ha sucedido siempre. Poner títeres a mandar, etc. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, como les he explicado, hay que ver todo el panorama general. Cuando ustedes ven a el primer ministro de la India, ya que ¿verdad?, el primer ministro hindú, abrazándose con un tipo que se llama Zelensky, no sé si se escribe así, el que está haciendo la guerra en Ucrania, a nombre de los gringos, abrazados, casi se besan, y al señor de Brasil, llamado Lula da Silva, hablando tonterías de Venezuela o del presidente, ustedes tienen que prender las alarmas automáticamente. Entonces aquí podríamos eliminar a Brasil, eliminamos a la India, solamente nos quedaría Sudáfrica y Rusia. Pero yo eliminaría a Sudáfrica. Dice, ¿por qué? ¿Por qué eres tan radical? Sí, soy radical. ¿Qué sucede? Sudáfrica es un país colonialista. Es una tapadera
vamos a llamar la política del el imperialismo económico de los que tienen que ver con el tráfico de diamantes, el tráfico con metales preciosos, el tráfico con el oro. Acuérdense que Europa no tiene nada. Europa se consumió todos sus recursos prácticamente en el siglo XIX. Estados Unidos se consumió todos sus recursos entre el siglo XIX y el siglo XX. Ellos quemaron casi todas las tierras, arrasaron la biodiversidad, mataron a los indios, los arrinconaron en reservas naturales, han destruido todos sus recursos hídricos, han hecho excavaciones por todas partes, han desertificado bastantes extensiones de tierra. O sea, tienen un desastre. Y ellos, según ellos, deberían de tener su forma de supervivencia en estas zonas de Latinoamérica. ¿Y yo por qué elimino entonces Sudáfrica? Bueno, Sudáfrica pues, también es prácticamente un desierto. Está cerca del Polo Sur, pero es la puntica del Polo Sur, lo que llaman el Cabo de Buena Esperanza. Y Brasil, ¿por qué lo elimino? Acuérdense que por qué Lula da Silva no está convencido completamente de su propia ideología supuestamente, eh, vamos a llamarla izquierdosa, porque no es de izquierda, realmente es reformista. Porque Siemens, o Siemens, no sé cómo se escribe o cómo se pronuncia, es una compañía, ¿verdad?, alemana, creo que se escribe así, Siemens, que es la compañía de tecnología que produce celulares, etcétera. Tiene un gran mercado, un gran espacio allí en Brasil. Y da casualidad que cuando Lula se puso un poco medio cómico, comenzaron las quemas en la Amazonía, igual que cuando estaba Bolsonaro. Y están en conchupancia con Tesla, que es hija prácticamente de un tipo que llaman Elon Musk. No sé si se escribe así, o así con K, o sin la N, algo así. Y que tiene todo esto que, bueno, que África, acaso es que Elon Musk es surafricano. Estudió en Australia, de Australia pasó a Inglaterra, de Inglaterra pasó a Estados Unidos. Pero no quiere decir que no tenga su corazoncito en Sudáfrica. Entonces solamente nos quedan los rusos y los chinos. Prácticamente. Como aliados. Aliados reales. ¿Por qué el señor Lula está en Brasil aparentando ser revolucionario? A estas alturas, vamos a llamarlo a altura del juego, Israel ha hecho un genocidio bastante grande, tiene más de 50.000 muertos en la franja de Gaza. La mitad son niños, casi la otra mitad son las mujeres, y un repele por ahí de hombres. Pero le sigue vendiendo petróleo a Israel. Ya por ahí sacan esa cuenta. Y cuando Lula se montó en el poder, lo primero que hizo fue querer ser intermediario entre la guerra de Ucrania contra Rusia. Un poco sospechosa la cosa, ¿verdad? Teniendo tantos problemas en tu propio país, tú te vas a ir para afuera haciendo qué. Bueno, esa es la pequeña digresión que quería darle, de manera que aquellos analistas que no vean que Estados Unidos quiere implosionar a los BRICS desde adentro, están viendo muy pequeño el panorama. Aparte de eso, también que vamos a suponer que está
tienen una connotación sexual, han penetrado a los BRIC con su ideología. Ajá, ¿y por qué tú dices eso? Bueno, aquí en Venezuela, cuando existía la guerrilla, estoy hablando de los años 40, 60, 70, hasta casi los finales de los 80, aquí hubo guerrilla en Venezuela. El gobierno, como no podía, ¿cómo explico?, destruirla de forma completa, penetró a la guerrilla, metió a algunos de sus agentes secretos, tuvieron años ahí. Y incluso a muchos de ellos ahorita están abrazados con la extrema derecha. Lo mismo hicieron los del partido, no me acuerdo si se llama el PSOE en España. Penetraron a la izquierda, los revolucionarios de Leti y demás mataron bastante gente porque delataban a sus compañeros y eso se deshizo. Y ahorita casi todas las izquierdas de todo el mundo son lo que llaman la izquierda boba. Y son bobos de verdad porque si tú tienes a un enemigo allá al frente que es sanguinario e inmoral, cuando tú agarras el poder, tú no puedes ser blando. Porque ellos siempre están ahí como caimán en boca de caño buscando que tú te descuides. Vamos entonces a seguir. Bueno, otra cosa que quería aclarar es que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer análisis que se le llama en psicología meta teorías. O sea, algo que está más allá de las teorías supuestamente convencionales. Acuérdense que el socialismo biológico es una metateoría. ¿Por qué? Porque necesita muchos tipos de materias interdisciplinarias para poder entenderlo. Necesitas saber algo de biología, algo de medicina, algo de política, algo de psicología, algo de geografía, algo de filosofía, etcétera. Me quedo corto aquí. Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, que aquellos que tengan más paciencia y puedan aguantar toda esta cantidad de tonterías que yo les voy a hablar a lo largo de estos videos, al final, uno de los últimos libros, de este libro del cuerpo social, yo estoy desarrollando una metateoría que yo le llamo la herencia social. Y lo he podido tratar de medio resumir en este papel que después voy a tener que transcribir. ¿Verdad? Esta pequeña cantidad de papel. Claro, en el libro está un poco más especificado, pero aquí este es un resumen. Es una cosa que se llama, que yo hice, que se llama un cuadro de Punnett. Esto lo entenderán los que saben algo de biología, ¿verdad? Pero un cuadro de Punnett, aquí se llama Teoría Bron sobre la herencia social, vista en un cuadro de Punnett. Es una metateoría, ¿verdad?, que yo he desarrollado sobre la tabla periódica de la herencia social. Aquí coloco aquí una cantidad de clases sociales, cómo se relacionan entre ellas y cómo es que eso incide en la sociedad. Los que estén interesados en esto, entonces van a tener que tener mucha paciencia para que cuando yo llegue a estas explicaciones ya puedan comprender un poco mejor lo que son las metateorías y el por qué, estimados usuarios
y estimadas usuarias, cuando se presente un problema social, no se queden solamente en la apariencia. Vean un poco más allá y guíense por este sistema del socialismo biológico, que va a ser muy útil a la hora del análisis de acontecimientos geopolíticos, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces vamos a ir para otro pequeño detalle. Para aquellos que están empezando a ver estos videos, pueden buscar mi libro. Buscan en Google. Pueden colocar mi nombre. Después pueden buscar, le va a aparecer muchas cositas ahí. Buscan una página que se llama Script. Si no mal recuerdo, creo que se escribe así. O con una D al final, no sé. Esta página se va a desplegar en unos diálogos, una página de diálogo, y aquí va a aparecer, ustedes buscan una cosa que se llama documentos. Dentro de los diálogos van a buscar documentos. Dentro de documentos vuelven a escribir mi nombre y escriben el cuerpo social. Al escribir esto le va a aparecer una cantidad bastante grande de cosas, y entonces va a salir varios formatos. Está en PDF, en UPD, no me acuerdo ya qué otros formatos están. O sea que al final son varios formatos, como para que ustedes puedan verlo en su computadora o en su celular. Yo les recomiendo descargar PDF, es más fácil. MUPB, está MPBO, algo así. Y lo descargan y lo pueden ver de forma gratuita en su computadora, con calma, paciencia, etcétera. Entonces vámonos a la computadora. Aparte de eso, estimados usuarios y estimadas usuarias, vamos a aclarar una pequeña duda que dejé en el aire la última vez con respecto a lo que yo llamaba las leyes draconianas. Entonces me tomé la molestia por usted para evitarle ese pequeño trabajo de buscar qué significan leyes draconianas. Vamos a verlo entonces en este diccionario. ¿Verdad? Que habla de draconiano o draconiana. Este es un adjetivo perteneciente al legislador dracón. Figurativamente se dice de las disposiciones o leyes sanguinarias o excesivamente severas. Cuando subimos aquí, ¿quién es Dracón? Era un legislador ateniense del siglo V antes de Jesucristo. Ateniense, o sea, de las islas griegas, ¿verdad? Famoso por la crueldad de sus fallos. Autor de un código de leyes que limitaba los abusos de la nobleza sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque aparentemente este Dracón era un hijo de plebeyos. Era un hijo de plebeyos, y él, cuando tomó el poder, ¿ya?, que lo dejaron mandar un poquito, él hizo unas leyes como de venganza por haber estado tanto tiempo bajo los abusos de la nobleza en su momento.
Es hasta comprensible, ¿cierto? Ok, ahora sí vamos a entonces a entrar en materia. Ya les aclaré esos dos puntos que fueron un poco largos. Vamos entonces a entrar en la materia de la responsabilidad civil según el artículo 494. Ok, dice que toda persona responsable criminalmente de algún delito lo es también civilmente. La responsabilidad civil nacida de la penal no cesa porque se extinga esta, o sea, la penal, o la pena, sino que durará como las obligaciones civiles, con sujeción a las reglas del derecho civil. Sin embargo, el perdón de la parte ofendida con respecto a la acción penal produce la renuncia a la acción civil si no se ha hecho reserva expresa. Yo sé que está un poco enredada esta redacción, pero como les expliqué la última vez, en el último video, estos son transcripciones taxativas de algunas leyes del Código Civil, del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, del Código de Procedimiento Administrativo, etc. Y sus redacciones estaban hechas de forma para que el pueblo no entendiera absolutamente nada. Mantener al pueblo en la ignorancia hacía que ellos prevalecieran sobre el pueblo. ¿Qué quiere decir esta responsabilidad civil? Responsabilidad civil significa que usted como ciudadano es responsable civilmente de sus actos. O sea, caminar por la calle de forma cívica. Cívica viene de civilización. Y civil, bueno, viene justamente de que una persona que está en una civilización debe regirse por las reglas de la civilización. Si, vamos a poner un ejemplo. Yo llego a la esquina de la calle y hay un semáforo en rojo. Para mí, como peatón, hay un semáforo en rojo, o sea que no debo de pasar la calle. Y yo me salto esa regla, pues. Soy un irresponsable civil. Y si viene alguien y me atropella, yo tengo culpa también en ese atropello. Aunque la persona que me atropelle tiene una culpa que se llama delito culposo, que sin querer me atropelló, pero me atropelló. Si yo agarro y como me medio golpeo, me levanto y le caigo a golpe al chofer, ya mi responsabilidad civil pasa a ser una responsabilidad penal. Porque hay una cosa que se llama instrumento de interés jurídico, que son los actos que tienen que ver con delitos o con actos civiles o sociales. O sea, si yo me acuesto en mi cama a dormir, eso no es una cosa de interés jurídico. Pero si yo me acuesto en una plaza, a dormir en una plaza, ahí como si tuviera en mi propia casa, ahí comienza a tener un interés jurídico porque estoy haciendo una especie de acto inmoral, aunque no sea un delito. Hay cosas que no son delitos, pero civilmente se ven mal. Tengo una responsabilidad civil, o sea, comportarme de manera civilizada en sociedad, aun cuando no sean delitos. Cuando pasa más allá de las cosas legales comienza a ser un delito, pero no significa que no tenga interés jurídico. Si yo vengo y pateo un perro, aunque nadie me vea, eso es un acto de interés jurídico. ¿Por qué? Porque es un acto de crueldad animal, contra un animal. Aunque nadie me vea, que no haya testigos, etc. No significa que jurídicamente no sea de interés para algún jurista. Quiero que quede claro esos dos conceptos de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Esta declaración se lo hago principalmente para las personas
que no tienen mucho conocimiento en materia jurídica. Vamos a seguir, pero con una pequeña pausa musical. Bueno, ya volvimos. O sea, son responsables civilmente por los hechos que ejecuten los locos, dementes, los niños y menores de edad, y los incapaces y demás personas inhábiles, sus padres, tutores o guardadores, a menos que hagan constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia. Sin embargo, en el caso fortuito de que las personas mencionadas no tengan padres, tutores o guardadores, o que estos no tengan bienes de fortuna con qué pagar, responderán bien sea con sus propios bienes, si los tuvieran, los autores del hecho, o con penas restrictivas de libertad en los sitios adecuados para ello. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas inhábiles, cuando hagan algo que se pueda llamar algo casi delictivo o delictivo de forma general, sus cuidadores tienen que responsabilizarse de ello. ¿Quiénes son estas personas civilmente irresponsables? Serían los locos o dementes, los niños, los menores de edad, los incapaces o las personas que se llaman inhábiles. O sea, jurídicamente se declararon que no son aptas para ejercer su propia autoridad sobre sí mismos. Vamos a seguir. O sea, que hay que hacer una especie de traducción de estas leyes, ¿verdad? Para poderlas entender. Aunque están escritas en castellano, están redactadas de forma como para que nadie las comprenda. Son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal a proporción del beneficio que se hubieran reportado. Los tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, la cuota proporcional de que cada persona interesada deba responder. No quiero traducir esto porque nos vamos a enredar mucho más. Responden con sus propios bienes, si los tuvieran, todos los que ejecutan el hecho penado por la ley, salvo el beneficio de competencia. Si no tuvieran bienes, responderán sus padres o guardadores, a menos que conste que no hubo por su parte culpa ni negligencia. La misma regla se observará respecto al sordomudo irresponsables criminalmente. Este es algo parecido a lo que ya les expliqué hace rato aquí. Vean este hermoso animal. Principalmente estos son dos alacranes peleando. Uno aparentemente le quitó una pata al otro y este está volteado. Aquí tiene una patica y esta es la patica en la mano de la otra persona. Bueno, vamos a llamarlo mano a esto. Este es un sapo con la garganta hinchada
porque en época de celo los sapos croan y ellos se sienten muy guapos, o sea, se sienten bellos para el sexo opuesto, más su hermosa voz cantarina, ¿cierto? Vamos a seguir. Son responsables civilmente en defecto de los que lo sean criminalmente los posaderos, dueños de las casas de venta de víveres o licores y cualquier otra persona o empresa por los delitos que se cometieren en los establecimientos que dirijan, siempre que por su parte o de sus dependientes haya habido infracción de los reglamentos de policía. Son además responsables subsidiariamente los posaderos o directores de establecimientos o casas de huéspedes de los efectos robados a estos dentro de las mismas casas o establecimientos o de su indemnización, siempre que los allegados hubieren dado conocimiento del mismo al mismo posadero o director o al que haga sus veces del depósito de aquellos objetos y además hubieren observado las prevenciones que los dichos posaderos o sus sustitutos les hayan hecho sobre cuidado y vigilancia de los mismos. Esta responsabilidad no tendrá lugar en caso de robo con violencia hecho a las personas, a no ser que éste haya sido ejecutado por los mismos dependientes de la casa. Esta pequeña parte de aquí se la agregué yo porque no estaba completa esta cosa. La misma responsabilidad subsidiaria y con las mismas condiciones toca a los capitanes o patrones de embarcaciones mercantes o de transporte por el robo de los efectos de los pasajeros puestos al bordo, debe ser a bordo de las naves de transporte. Y se me saltó una L. Bueno, estimados usuarios y estimadas usuarias, las leyes antiguas, porque fueron hechas por juristas calificados, no se le puede decir que no. Pero ¿cuál era su intención real de hacer esas leyes tan enredadas? O sea, su forma de redacción principalmente. Es algo parecido a un pequeño fenómeno que yo he visto en varias partes, que es el fenómeno de la soberbia. Te dirá, bueno, ¿cómo? Sí, la soberbia. La soberbia es algo que está como una escala. La soberbia es una escala más alta que el orgullo en lo que respecta al ego propio. Porque usted puede sentirse orgulloso de que tuvo un logro personal, de que se graduó de algo, vamos a suponer que sea de abogado. Bien, tiene derecho a sentirse orgulloso. Pero cuando se siente demasiado orgulloso, que ve por encima del hombre a los demás, ya eso comienza a ser soberbia. Y la soberbia es lo que llaman el ensoberbecimiento del ego. Son palabras antiguas, pero es lo que quiere decir que usted se cree demasiado más de lo que es. Y entonces comienza a utilizar palabras extrañas para hablar, modos extraños de hablar, lo que se llama el amaneramiento, la voz engolada, formas demasiado teatrales para expresarse. No quiere decir que no tenga que hacerlo, pero ¿quién le va a entender? Ok, entre sus colegas puede ser que se entiendan, pero el pueblo general no lo va a entender. Es como que yo me pongo aquí a hablar de, no, que hay que mantener la homeostasia, el esternocleidomastoideo, del ácido acetilcolínico. A nadie le interesa eso porque no entienden nada. Entonces hay que bajar un poco el nivel, vamos a llamarlo así, hay que bajar un poco el nivel de supuestamente intelectual para poder ser entendible, no ser soberbio. Eso yo lo he visto en muchos profesionales de la salud, de la cultura,
profesionales del derecho, profesionales de la educación. Ya no es una cosa de orgullo personal, sino de soberbia. Quieren restregarle el supuesto puesto y el cargo a los demás. Restregarle en la cara el título a la gente. No, más bien tienen que ser humildes. ¿Por qué? Porque tú tuviste la oportunidad y mucha gente no lo ha tenido para graduarse en nada. ¿Y quiénes van a ser tus clientes? Esa cuerda de ignorantes. Entonces hay que tratar de evitar la soberbia. No quiero decir que no pueda tener orgullo. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, porque la soberbia es lo que hace que tú redactes de esta forma, como para que nadie entienda. Y sé tú el rey de la montaña, el único que está ahí que puede entenderte, a ti mismo. Que sabes tanto que no sabes nada a la final. Vamos a seguir para no entrar en la soberbia. Vamos a seguir por aquí. La misma responsabilidad subsidiaria. Son también responsables subsidiariamente los maestros y las personas dedicadas a cualquier género de industria por las faltas o delitos en que incurran sus discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de sus obligaciones o servicios. No incurre en esta responsabilidad si prueban que no han podido evitar el hecho de sus discípulos, oficiales o aprendices. En caso de rebelión, existe la solidaridad en la responsabilidad civil derivada de los daños y expropiaciones causadas por fuerzas rebeldes. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño causado, la indemnización de perjuicio. La restitución deberá hacerse de la misma cosa siempre que sea posible con el pago de los deterioros o menoscabos o regulación del tribunal, a regulación del tribunal. La restitución, o sea, ¿qué es la restitución? Vamos a suponer que yo me llevo una lámpara de su casa, estimado usuario o estimado usuario. Yo entro a su casa y me llevo una lámpara, una lámpara de mesa. Tengo varias formas de responsabilidad civil para resarcir ese daño que yo le hice. Puedo devolvérsela intacta. Si yo le quemé el bombillo, pongo un bombillo nuevo y se la devuelvo. O puedo pagarle en importe de la lámpara. O sea, tengo muchas formas de yo resarcir la responsabilidad en la que caí. Sea penal, civil, mercantil, administrativa, etc. Vamos a seguir. La restitución deberá hacerse aun cuando la cosa se halla en poder de un tercero que la posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda. Si no fuera posible, la restitución de la cosa se reparará la pérdida pagándose el valor de ella. La reparación se hará valorando la cantidad del daño a regulación del tribunal, atendiendo el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el grado de afección en que la tenga el agraviado, y solo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución. La indemnización de perjuicios comprenderá la obligación de restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios. Se transmite a los herederos del responsable siempre que la acepten bajo beneficio de inventario. Ahora, ¿qué habla de los delitos y la responsabilidad penal? Nadie puede ser castigado como reo de delito intencional no habiendo tenido la intención expresa de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. El que incurre en faltas responde de su propia acción u omisión, aunque no se muestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario. O sea, ¿qué quiere decir este pedacito?
Este literal B. Estimado usuario o estimado usuario, el que incurre en una falta, ¿verdad?, no puede responsabilizarse de algo que no hizo. O sea, vamos a suponer que estamos en un restaurante. Estoy comiendo tranquilo en mi mesa y viene otra de otra mesa y hace una locura, rompe los platos, rompe las tazas. Me va a culpar a mí. ¿Me vas a querer que yo pague eso, mi persona? No, ¿verdad? Yo soy responsable de lo mío, lo que tengo aquí en la mesa. No rompí nada, pagué mi cuenta y me fui. Ahora, ¿qué dice? Si esa persona lo hizo sin querer o queriendo, la ley presume que lo hizo de forma voluntaria. O sea, rompió el plato a propósito, según la ley. Ahora está por verse de manera judicial o extrajudicial si fue realmente voluntario o no. Usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver si es voluntario o no? Bueno, mucho. En la ley se toma muy en cuenta si una acción es voluntaria. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama agravantes o no agravantes. O sea, cuando una acción es voluntaria, le añade un agravante a la acción, porque usted le hizo con intención. Más adelante vamos a ver eso un poco más detallado, pero quiero que vaya agarrando esa idea y la vaya introduciendo en su mente. Vamos a seguir. No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de confusión o enfermedad mental. Aquí cuando se llama la palabra punible es que no es culpable, pues. O sea, no se le puede echar la culpa, como le expliqué, como no es una acción voluntaria, no se le puede echar toda la culpa completa. El que o la persona que ejecuta una acción hallándose dormido o en estado de confusión o enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en una persona cuerda a delito grave o gravísimo, el tribunal decretará la reclusión inmediata en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrán salir sin previa autorización del mismo tribunal. Pero si el delito no fuere grave o gravísimo, o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que ésta no quiera recibirlo. O sea, esta es una redactación de parte mía, ¿verdad?, a un literal o aparte, lo que llaman un inciso legal, porque hay una especie de limbo jurídico en este respecto de esto. Las personas irresponsables, para llamarlo de esta forma, las personas que no tienen voluntad propia para decidir, ¿cómo se les puede tratar si cometen un delito grave o gravísimo? Vamos a suponer que es un niño de 10 años o de 6 años que mató a alguien, queriendo o sin querer, porque hay niños que pueden matarse queriendo. Ha sucedido. O un loco que se pone furioso y mata a alguien. O alguien borracho que mató a otro. O alguien recién despertado, que alguien lo despertó de mala manera y sin querer hizo así, manoteó y tenía un cuchillo en la mano por casualidad y cortó a alguien. ¿Cómo proceden esos casos? Porque resulta que la ley es condicional, vamos a llamarlo así. O sea, tengo una teoría posible de algo que puede suceder, ¿verdad? Tengo aquí una condición de que puede suceder
y tengo un resultado posible también de esa condición. Vamos a explicarlo mejor. Toda ley es condicional a una posibilidad. Por eso que yo propongo lo que llamo la taxonomía legal. Vamos a suponer que tengo aquí un delito X. Suponga que sea un homicidio. Alguien mató a otra persona. Bien, está esa posibilidad. Después está, ¿qué tipo de intención tuvo? ¿Fue sin querer o queriendo? Ok. Entonces, si se abre una posibilidad, si fue queriendo, tiene un resultado. Si fue sin querer, debe tener otro resultado. No puede ser igual. Es como que usted vaya por varios caminos, no llega al mismo sitio. Entonces, si fue sin querer, ¿cómo procede la ley en ese caso? ¿Qué resultado posible puede ser para una persona, por ejemplo, incapacitada mentalmente? Se le va a llevar a una cárcel normal, donde hay un poco de personas que han delinquido toda su vida, y usted de repente, una persona que haya cometido un delito grave sin querer, porque estaba drogado en su momento, alguien lo drogó pues a propósito, o que se levantó loco, que alguien lo despertó de mala manera y cometió un delito sin querer, etcétera. Pues, no sé si usted me entiende. Vaya a parar a la misma cárcel que están los delincuentes normales, comunes y corrientes. A eso es que quiere llegar este pequeño inciso que yo le puse aquí. Una diferenciación. Hace falta hacer una diferenciación. Vamos a seguir. O sea, quiero que entienda que hay muchas cositas aquí en estas leyes viejas que yo traté de medio enmendar. A lo mejor no quedó bien, quedó como un parche mal pegado, pero lo medio traté de enmendar para que sea una especie de guía para aquellos que vayan a hacer estas leyes de nuevo o a revisarlas. Por favor, revisen el lenguaje y tomen en cuenta estos pequeños detalles, si es que algún día me hacen caso. Continuemos. Se consideran responsables de los delitos a los autores materiales, a los autores intelectuales, a los cómplices y a los encubridores en consecuencia. Son autores materiales los que tomen parte directa en el ejercicio del hecho punible, los que fuerzan, obligan o inducen directamente a otros para ejecutarlo y los que cooperan a la realización del hecho, sin cuya cooperación o concurrencia no se hubiese este efectuado. Son autores intelectuales del delito todo lo que de manera directa instigan, planifican, inducen, pagan o contratan o tratan de beneficiarse de alguna manera de la perpetración del hecho. Así no se presenten en el lugar del hecho, así no se presenten en persona en el lugar del hecho y traten por todos los medios de no ser descubiertos o relacionados o implicados con dicho delito. Vean ustedes que esto que yo propongo aquí, que es también una readaptación de lo que se llaman los responsables de un delito, vea usted que encajan casi perfectamente en los últimos acontecimientos que les expliqué del desastre que hicieron los de la oposición cuando la última elección presidencial. O sea, son autores intelectuales, todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo tú lo relacionas si no hay lo que se llama una traza real entre el hecho de mandar a alguien a hacer algo y el ejecutante material de ese algo? Estimado usuario o estimado usuario, si yo por medio de mis palabras, yo le digo en una habitación que nadie sabe que estamos ahí, entonces yo le digo, mira, hay que matar a fulanito, XY, vamos a agarrarlo así, ok, no quedó nada grabado, no quedaron trazas, por ejemplo, una huella de nada, no quedó una fotografía, no quedó nada en video. ¿Cómo se comprueba que yo lo mandé a usted a hacer eso?
Porque aunque lo agarren a usted como autor material y usted me eche la culpa a mí, sería casi prácticamente su palabra contra la mía. Hay mucha posibilidad de que salga impune. Pero yo estoy colocando aquí estos pequeños detalles. Mire. Vamos a volver entonces a esto sobre los autores intelectuales. Los autores intelectuales del delito son todos los que de manera directa instigan, planifican, inducen, pagan o contratan o tratan de beneficiarse de alguna manera de la perpetración del hecho. ¿Hay alguien que se benefició de todo el desastre que hicieron? Así no se presenten en el lugar del hecho y así no se presenten en persona en el lugar del hecho y traten por todos los medios de no ser descubiertos o relacionados o implicados con dicho delito. Ahora, son cómplices a cuantos cooperan a la realización del delito por actos anteriores o posteriores o simultáneos a la perpetración del mismo. O sea, hay un actor material, el que hizo el delito. Hay un actor intelectual, el que lo manda. Pero también hay un cómplice. Son todas personas que cooperen a la realización del delito por acciones anteriores al delito o posteriores al delito o simultáneos a la perpetración del mismo. Esto no existe en la ley, aunque ustedes no lo crean. Ahora, son encubridores cuantos con el conocimiento exacto o con fundadas sospechas de la perpetración del acto delictivo, sin participar directamente en él, como autores intelectuales o como cómplices, intervienen antes o después de ser realizado con el fin de aprovecharse de alguna manera de los efectos del delito, el impedir que se descubra y el proporcionar por cualquiera que sea el medio o el procedimiento la fuga u ocultamiento del culpable, el ocultamiento o destrucción de los papeles, pruebas u objetos materiales productos del delito o la adulteración o contaminación consciente de la escena del delito, con el fin de impedir que se descubran los perpetradores del mismo o para inducir al error a los investigadores o para incriminar a otras personas. O sea, vean ustedes esto. Esto me costó un poco redactarlo. ¿Por qué? Porque esto prácticamente no existe en nuestras leyes penales. Lo que es cómplices encubridores, e incluso los mismos autores intelectuales. La ley está hecha de forma escueta como para que haya mucha impunidad, como les he explicado. Tiene muchos huecos legales, muchas omisiones, muchas palabras raras, muchas cosas enredadas y que aparte de eso están descontinuadas prácticamente. Entonces yo traté de mejorar la redacción, a lo mejor fallé en algunas, traté de ponerle la mejor forma de redacción y traté de cubrir los huecos, lo que se llaman los campos ciegos de la ley. ¿Por qué? Porque incluso yo pongo entre los encubridores, si usted lo lleva al campo que estamos ahorita en esta fecha, usted no cree que hay muchos periodistas encubridores, estimado usuario y estimada usuaria, incluso muchos supuestos opinadores de oficio, encubridores de delitos. Si tú encubres, puedes ser parte de ese delito. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo bizarro.
Yo vengo y soy una persona que le tengo rabia a mi vecino. Y mi vecino y los hijos míos y los hijos de mi vecino estudian en la misma escuela. Vamos a suponer que sean pequeños. Ok. Llega y los dos peleamos, discutimos por algo. Y yo no le puedo hacer nada porque es más grande que yo, más fuerte, etc. Aquello que esté interesado es un alparte pequeño que le voy a decir. Yo mido casi 2 metros de altura, peso casi 100 kilos. Bueno, vamos a suponer entonces en el ejemplo que estoy poniendo. Como yo le tengo mucho miedo a mi vecino, no hallo cómo maltratarlo, me quiere enseñar con sus hijos. Y contrato a alguien para que los maltrate en la escuela. Cobardemente, claro. Llego, hablo con el tipo, le pago, le digo, mira, dale unos golpes a los hijos de mi vecino. Ok, yo soy el autor intelectual, ¿verdad? Pero eso no quedó registrado en ninguna parte. Bien. Llega el sádico, lo que sea, el malandro, y le golpea a los hijos de mi vecino en la escuela. Entonces habla de los cómplices. El director es cómplice porque le abrió la puerta. O su compañera de vida es cómplice si supo de eso y no dijo nada. Pero después de eso están los encubridores. Más allá de lo que son los cómplices. Los que no participan directamente. Los que vienen y empiezan a justificar, no, sí, ay, pobrecito, sí, él tenía razón, vale, porque lo hizo. Él tenía razón por haberlo hecho, no, el delito es grave. Los encubridores son aquellos que aun cuando tengan el conocimiento de lo que sucede, quieren tergiversarlo de forma de justificar el delito. Ahora voy a leerlo de forma más lento para que puedan entender mucho mejor teniendo ese contexto bizarro que les acabo de decir. Quiero leerlo de forma lenta porque yo me di cuenta que las nuevas generaciones, pues, hablan demasiado rápido. Bájale la velocidad. Hablas muy rápido y muchas veces no se entiende bien lo que tú hablas. Estimado usuario o estimada usuaria, si es que hablas de una forma muy, muy rápida y entonces la idea es muy atropellada, habla un poco más lento. Voy a hacerlo yo para probar con el ejemplo. Comenzamos entonces. Son cómplices cuantos cooperan a la realización del delito por actos anteriores o posteriores o simultáneos a la perpetración del mismo. Ahora, son encubridores cuantos, con el conocimiento exacto o con fundadas sospechas de la perpetración del acto delictivo, sin participar directamente en él, como autores intelectuales o como cómplices, intervienen antes o después de ser realizado, con el fin de aprovecharse de alguna manera de los efectos del delito.